Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre colitis ulcerativa crónica inespecífica. La segunda parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya la primera se cumplió con la presentación del doctor Luna sobre enfermedad de Crohn. Estos padecimientos son padecimientos que desafortunadamente en su mayoría se llegan a diagnosticar justamente por las complicaciones que generan. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar a la enfermedad en sus etapas iniciales, realizando un adecuado diagnóstico y evitando la presencia de estas complicaciones. La colitis ulcerosa crónica inespecífica es una enfermedad crónica de la mucosa del colon que resulta de la interacción de factores genéticos y ambientales. El curso clínico de la enfermedad es impredecible y se caracteriza por episodios de remisión. Se presentan recaídas o exacerbaciones en estos pacientes. Aunque no conocemos los datos precisos epidemiológicos en México, suponemos que la incidencia de la enfermedad parece estar en aumento en el mundo en los últimos años, principalmente en los países eh, occidentales, ¿no? Se ha encontrado que la mayor incidencia y prevalencia de las enfermedades inflamatorias intestinales ocurren en el norte de Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años se han descrito aumento de los casos de CUSI en las regiones de baja incidencia, incluyendo Latinoamérica y México no es la excepción. En México se ha observado un incremento, ¿sí? Y se ha observado que la presentación de la enfermedad más frecuente ocurre entre la tercera y la quinta década de la vida, con un pico de mayor incidencia entre los 20 y los 40 años de edad, afectando por igual a hombres eh, y mujeres. Con respecto a la fisiopatología, bueno, en la CUSI los factores ambientales, genéticos y de la microbiota interactúan con el sistema inmune, resultando en respuestas alteradas responsables de la inflamación intestinal. El mecanismo fisiopatológico clave de la CUSI es una respuesta inmunológica desregulada al microbioma intestinal comensal en un huésped genéticamente susceptible. Existe evidencia reciente de que hay algunos factores modernos que modifican el estilo de vida, como el uso de antibióticos, algunas dietas, el tabaquismo, el metabolismo de la vitamina D, entre otros, que influyen y modifican la inmunidad sistémica e intestinal. Por otro lado, la naturaleza genética de la enfermedad inflamatoria intestinal ha sido ampliamente ya reconocida y en la actualidad se han identificado más de 200 alelos de riesgo en poblaciones caucásicas. Se conocen además algunos polimorfismos genéticos que actúan sinérgicamente entre ellos y con el ambiente y la microbiota, y que la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal surge de la interacción entre los factores genéticos, inmunológicos y ambientales, ¿sí? En algunos estudios realizados específicamente para identificar el papel de la microbiota en la CUSI, se ha observado que la disbiosis incrementa las bacterias patógenas y proinflamatorias y que justamente este desequilibrio o disbiosis ocurre generalmente a partir de un evento desencadenante como lo puede ser una gastroenteritis infecciosa, en el cual existe un desequilibrio entre bacterias comensales y patógenas, perpetuando una alteración en la barrera intestinal epitelial, causando una translocación de bacterias y sus productos en individuos que genéticamente están susceptibles. Justamente en la presentación de enfermedad de Crohn del doctor Luna, él hacía alusión de que un agente infeccioso muy probablemente estaba involucrado y efectivamente los estudios más recientes que tenemos sobre estas patologías nos dicen que una alteración en la microbiota intestinal que puede haber sido ocasionada por algún evento como una gastroenteritis infecciosa puede ocasionar en pacientes susceptibles genéticamente puede desencadenar enfermedad inflamatoria, en este caso CUSI, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí una
una imagen en la diapositiva, ¿no? De cómo los factores, de cómo la respuesta, tanto innata, ¿no? Como la respuesta adaptativa y justamente algunos factores del entorno, como la cuestión de la microbiota, vemos ahí las células dendríticas, ¿no? Cómo la interacción de estos factores nos puede llevar a la presencia, a que se desarrolle CUSI. Los factores genéticos están relacionados con la patogénesis de la CUSI, explicada por la alta frecuencia entre familiares de primera línea y con la concordancia encontrada entre gemelos monocigóticos en comparación con los disigóticos. La agregación familiar en México es baja, es como del 6%. En otras poblaciones, en otras partes del mundo, se ha observado una agregación familiar un poquito más alta. Hay muchos estudios que han sugerido el papel de los factores genéticos en la fisiopatología de la CUSI, ¿no? El compartir genes de susceptibilidad, como lo mencionábamos hace un momento, así como factores ambientales que también pueden ser compartidos en los miembros de una misma familia, parece resultar un incremento en el riesgo de agregación familiar en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Vamos a ver cómo la genética, como lo vemos en la diapositiva, va a influir justamente en la función de barrera y en la respuesta inmunitaria que puede estar alterada, que esto en conjunto con factores ambientales como la cuestión de la microbiota, la ingesta de antibióticos, algunos tipos de dieta, el estrés físico, pueden influir en el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. En la CUSI, la alteración de la permeabilidad intestinal y la disbiosis contribuyen a la exposición de antígenos, resultando en la actividad de múltiples vías que inducen la producción de citocinas proinflamatorias. En el tracto gastrointestinal se contiene la mayor comunidad microbiana del cuerpo. La segunda mayor comunidad microbiana la observamos en la piel. Y hay muchos estudios que han demostrado que existe una influencia de los genes microbianos en la expresión de genes del huésped. En diversos estudios se ha reconocido que en la CUSI existe inmunidad incrementada hacia los antígenos microbianos. Y por el otro lado, se ha observado normalidades tanto cualitativas como cuantitativas en la microbiota intestinal o un desequilibrio, este, lo que hemos llamado ya disbiosis, ¿no? Y la CUSI se caracteriza por una respuesta de células ayudadoras del tipo de los helper 2 y de los helpers 17, aunque los helpers 17 su actividad va a estar más relacionada en la enfermedad de Crohn que en CUSI. En CUSI vamos a encontrar mayor relación con los helper 2. Los linfocitos T helper tienen plasticidad y se adaptan fácilmente a estímulos ambientales, lo cual pues para nosotros es necesario, dado que eso nos ayuda a mantener cierta homeostasis inmunológica. Pero cuando esta adaptabilidad se pierde o se encuentra alterada, se impiden cambios restaurativos y la respuesta inmunológica puede desencadenar una respuesta crónica incontrolada. En circunstancias normales, la interacción entre las células dendríticas y las células epiteliales promueve la homeostasis a través de un fenotipo de los helper 2 no inflamatorios. Sin embargo, la CUSI se caracteriza por una respuesta de los helper 2 atípica con una producción descontrolada de interleucina 5 e interleucina 13. Se puede encontrar en menor medida una actividad incrementada de los helper 17 con la subsecuente producción de citocinas, ¿no? Como la interleucina 21 y la 22, pero como les decía, la activación del helper 17 es mucho más frecuente y más intenso en enfermedad de Crohn. Hay estudios que demuestran que el tabaquismo activo no se asocia al desarrollo de CUSI y que el tabaquismo no tiene un impacto significativo en el curso de la enfermedad. Desde la década de
de los 80 se estableció que los fumadores de tabaco eran menos propensos a desarrollar CUSI que los no fumadores, como si el tabaco generara una especie de factor protector, el cual estadísticamente se observaba. Sin embargo, aquí lo que hay que entender es que no hay una relación causal. El efecto del tabaquismo del curso de la enfermedad no había sido establecido hasta hace poco, con algunos estudios que se han publicado en los cuales se observa que el tabaquismo no mejora ni tiene un impacto clínico en la historia natural de la CUSI, por lo que la evidencia que existía de los años 80 de que el tabaquismo podía ser un factor protector, pues es nula, y eso no debiera justificar el que el paciente fume, al contrario, ¿no? Debido a los efectos benéficos de la suspensión del hábito tabáquico en la salud, se sugiere recomendar a estos, como a cualquier otro paciente, dejar de fumar, y esto no le va a generar un mayor riesgo en el curso de la enfermedad del CUSI, ¿no? Por ejemplo, también una cuestión curiosa es que se ha demostrado que la apendicectomía protege contra la CUSI, y se sugiere que esto puede ser por efectos inmunomoduladores. Sin embargo, la apendicectomía en pacientes con CUSI no se asocia con una disminución en la gravedad de la enfermedad. Y hay diversos estudios que nos dicen que la apendicectomía temprana protege contra el desarrollo de la CUSI, ¿no? Y esto puede ser porque, pues, por un papel que pueda tener el apéndice en la patogénesis de la enfermedad. Sin embargo, también sabemos, de acuerdo a varios estudios, que la apendicectomía después de los 20 años no confiere esta misma protección como si esto se realizara de forma temprana. Recordemos que el apéndice secal tiene una función muy importante en la inmunomodulación, en en la luz intestinal, en la luz colónica. Los antiinflamatorios no esteroideos se asocian con recaídas en pacientes con CUSI, principalmente en naproxeno. La aspirina, las COX-2, el acetaminofén y el nimesulide no ha demostrado esta misma asociación. Se ha descrito que la disrupción de la barrera epitelial en el intestino mediada por la ciclooxigenasa, que es causada por la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, puede afectar la interacción entre la microbiota y las células inmunes del intestino, afectando el riesgo para presentar CUSI o una recaída de CUSI también. La alta ingesta de grasas totales, más de 30 gramos por día, ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos omega 6 parece conferir un mayor riesgo de CUSI. Y hay otro dato muy importante. La mejoría en las condiciones de higiene también parece influir en el incremento de CUSI. Debido a que las poblaciones occidentales parecen estar más afectadas por la enfermedad inflamatoria intestinal y que el estilo de vida se ha asociado con estas enfermedades, se ha sugerido en diversos estudios que tal vez la alta ingesta de grasa pueda ser un factor de riesgo para el desarrollo de CUSI. Y hay algo que se llama hipótesis de la higiene, que justamente puede explicar el por qué las mejores condiciones de higiene parecen influir en el incremento de CUSI. Pero básicamente esta hipótesis de la higiene se basa en que los mecanismos de factores protectores que incluyen la competencia antigénica y la influencia de la regulación de la función de las células T, así como las modificaciones en la microbiota intestinal que causan mayor diversidad y menor susceptibilidad del individuo a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Esto, esto qué quiere decir? Quiere decir que justamente el tener una microbiota más rica, abundante, parece conferir una protección contra la CUSI. Y justamente la cuestión de vivir en un ambiente súper higienizado tendría que, tendría que generarnos una menor riqueza con respecto a la microbiota que portamos,
y que probablemente eso nos haga mucho más susceptibles a desarrollar CUSI. La verdad es que cada vez vemos en el mercado y en los hábitos de cada uno de nosotros un mayor papel de las sustancias higienizantes. Y el hecho de que éstas existan más en nuestra vida parece suponer que afecta no solamente la microbiota intestinal, sino también la microbiota de la piel. Y probablemente esto tenga un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades como la CUSI. Con un dato extra de todo esto, aún no sabemos el impacto que tendrá, por ejemplo, la pandemia COVID-19 en estos momentos, justamente en generar un estado hiperhigienizante en nosotros. No sabemos todavía qué tanto va a alterar tanto la microbiota intestinal como justamente la microbiota en la piel. Es probable que sí, es probable que los hábitos que estamos adquiriendo ahora, superhigienizantes, puedan tener que ver en que podamos desarrollar enfermedades en el futuro y que además también esta situación hiperhigienizante que estamos viendo en este momento nos ayude a en el futuro estudiar y saber mucho más sobre la microbiota, en este caso intestinal, ¿no? Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se establece mediante la correlación tanto de los aspectos clínicos observados en nuestros pacientes como los aspectos bioquímicos, endoscópicos y por supuesto con la confirmación de los aspectos histopatológicos, ¿no? La historia natural de la CUSI se caracteriza por episodios de recaída y remisión de los síntomas, y el diagnóstico de CUSI se hace en base a la sospecha clínica, apoyada obviamente con hallazgos macroscópicos, endoscópicos, con hallazgos histológicos típicos en la biopsia. Previamente deben descartarse agentes infecciosos en los exámenes de las evacuaciones, como iremos viendo más adelante. Los síntomas clínicos más frecuentes van a ser la presencia de diarrea crónica con moco y sangre, pujo y tenesmo rectal, así como evacuaciones nocturnas, pérdida de peso, fiebre y dolor abdominal. La CUSI es una enfermedad inflamatoria crónica limitada a la mucosa colónica con un patrón de extensión continuo desde el recto en forma proximal y que pueda abarcar además la extensión de la totalidad del colon. El diagnóstico se realiza con base a datos clínicos obtenidos a partir de una historia clínica bien detallada que debe incluir información sobre síntomas, el inicio de estos síntomas, la presencia de dolor abdominal, el patrón de diarrea, síntomas extraintestinales, sangrado rectal, presencia de moco y sangre en las evacuaciones, síntomas de pujo y tenesmo rectal, pérdida de peso y síntomas generales asociados como fiebre. Debemos además cuestionar algunos antecedentes como las condiciones de higiene, el uso de tabaco, si el paciente está o no apendicectomizado, el uso de antibióticos y también, por supuesto, el historial de infecciones. La sospecha clínica debe apoyarse siempre con datos bioquímicos como marcadores séricos de inflamación elevados, datos de anemia, algunos marcadores fecales elevados e incluir también datos endoscópicos e histológicos siempre que estos estén disponibles. La exploración física debe incluir la toma de signos vitales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el peso, además de la exploración abdominal para descartar datos de irritación peritoneal, una exploración anorrectal adecuada, así como la exploración de ojos, piel y articulaciones, buscando intencionadamente la presencia de las manifestaciones extraintestinales que el padecimiento puede dar, ¿no? La característica principal de la CUSI es la presencia de moco y sangre en las evacuaciones, acompañada por dolor abdominal. La localización del dolor depende de la extensión de la enfermedad.
El dolor generalmente está presente en el cuadrante inferior izquierdo en la enfermedad distal y se extiende a todo el colon como la pancolitis. La distensión abdominal y los datos de irritación peritoneal a la palpación, acompañados con disminución de los ruidos intestinales, siempre requieren la supervisión continua debido al alto riesgo que pueden tener estos pacientes de desarrollar algo que se llama megacolon tóxico. Se debe realizar biometría hemática, reactantes de fase aguda, ¿no? Como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, pruebas de funcionamiento hepático y un examen coprológico como un abordaje de laboratorio inicial en los pacientes en los cuales sospechamos CUSI, ¿sí? En la biometría hemática pueden observarse, por ejemplo, datos de anemia, leucocitosis y trombocitosis. Los reactantes de fase aguda se correlacionan directamente con el grado de actividad, además de que pueden ayudarnos a predecir desenlaces y riesgos de colectomía, por ejemplo. Los exámenes en heces deben de solicitarse tanto para descartar algunos agentes infecciosos frecuentes como el Clostridium difficile que puedan estar complicando la presentación de la enfermedad. Durante el seguimiento se sugiere la realización de una biometría hemática para evaluar el riesgo de anemia, así como de cinética de hierro para determinar la deficiencia de hierro. La anemia suele ser la complicación más frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con una prevalencia más o menos como del 20%. Y la anemia es uno de los principales factores que se asocia a la pobre calidad de vida que pueden tener este grupo de pacientes, por lo que se requiere la monitorización y el tratamiento de las causas. La causa más frecuente de anemia en CUSI es la deficiencia de hierro. La segunda causa más frecuente es la pérdida, de las hematías a través de sangrado. La medición de los niveles de velocidad de sedimentación globular y de proteína C reactiva y de la calprotectina fecal son útiles para evaluar la actividad de CUSI y la respuesta que tenga esta al tratamiento médico instaurado. Se ha demostrado la utilidad de los reactantes séricos de fase aguda y de la calprotectina fecal como marcadores para evaluación de la actividad y su utilidad pronóstica en los desenlaces de esta enfermedad. Algo muy importante es que la calprotectina fecal se correlaciona con índices de actividad endoscópica y es justamente muy útil para evaluar la respuesta al tratamiento. Tiene como una sensibilidad del 90%. La determinación de los anticuerpos antineutrófilo se sugiere en pacientes con CUSI, dado que estos se han asociado como predictores para el desarrollo de manifestaciones extraintestinales y para el desarrollo de algo que se llama la pouchitis, que es una complicación justamente derivada de la actividad de la enfermedad en algunos pacientes en los cuales ya se les realizó un procedimiento quirúrgico, generalmente de forma electiva. Eh, la utilidad de la medición de los anticuerpos, la verdad es que la utilidad es baja. Como vemos, por ejemplo, en ese cuadro, la presencia de estos anticuerpos puede ir de los PANCA como hasta el 5% y de los SEANCA como hasta el 14%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su presencia puede ser un marcador predictor para que estos pacientes desarrollen mayor actividad de la enfermedad. Generalmente estos anticuerpos, deben ustedes recordar, no están presentes únicamente en colitis ulcerativa, sino pueden estar presentes en algunos otros padecimientos. Los niveles de calprotectina y lactoferrina fecal se correlacionan, por ejemplo, eh,
con cicatrización de la mucosa o remisión endoscópica. Así también estos pueden servir como predictores de recaída de la acusia. El estar monitorizando estas sustancias nos puede ayudar a nosotros a justamente verificar la evolución del padecimiento, ¿no? Estos marcadores fecales nos indican la presencia de inflamación intestinal, pero como ustedes pueden ver en la diapositiva, no son específicos para enfermedad inflamatoria intestinal. Y la verdad es que su mayor utilidad se encuentra en la monitorización después del diagnóstico. La calprotectina es una proteína que se deriva de los neutrófilos y generalmente esta se genera, se observa una excreción en heces y entonces podemos ver aquí en la diapositiva, en el cuadro, cómo sus valores de corte pueden variar con algunos padecimientos. A su presencia no se ve solo enfermedad inflamatoria intestinal y sus valores de corte pueden variar en algunos padecimientos. Los índices clínicos más utilizados para evaluar el grado de actividad de la CUSI son el índice de Truelove y Witts y la puntuación de la clínica Mayo. Existen muchos, existen varios instrumentos de evaluación clínica de la actividad de la CUSI. Este de Truelove y Witts es como de 1950, de los años 50, y a pesar del tiempo que lleva de uso esta escala, sigue siendo el estándar de oro para la identificación rápida de los pacientes. Otra escala de amplio uso es la puntuación de Mayo, que se basa en una escala de 0 a 12 puntos y que considera además de las características clínicas, la evaluación global del médico y algunos aspectos endoscópicos a tomar en cuenta. La colonoscopia constituye el método diagnóstico de elección para evaluar la extensión y el grado de actividad. Eh, los hallazgos endoscópicos más característicos en fase aguda van a ser la pérdida del patrón vascular, eritema, la friabilidad, erosiones y ulceraciones de la mucosa, y en la fase crónica va a ser la presencia de pseudopólipos y el aspecto tubular del colon. En la mayoría de los casos, la afectación de la mucosa suele ser continua. Aunque no hay lesiones patognomónicas en la endoscopía, el aspecto suele ser un patrón continuo de mucosa ulcerada, friable, con erosiones y pérdida del patrón vascular y, como ya dijimos, pues el aspecto tubular del colon y los pseudopólipos de la mucosa como característica en los pacientes que tienen ya una afectación crónica, ¿no? Los hallazgos histopatológicos sugestivos de CUSI al análisis van a ser la distorsión de la arquitectura de las criptas con un infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia y la presencia de criptitis, los abscesos de cripta, así como la disminución de las células caliciformes. Sobre el tratamiento médico, bueno, los 5 aminosalicilatos van a ser la primera opción para la inducción de la remisión de estos pacientes. Se utilizan en casos de recaída o actividad de la enfermedad leve a moderada, así como para el mantenimiento de la remisión de los pacientes que presentan un cuadro leve o moderado en pacientes con CUSE, y se usa mucho la sulfasalacina y la mesalacina. Eh, Se recomienda que la respuesta sintomática al tratamiento con los 5-ASA en pacientes con CUSI leve o moderada sea evaluada más o menos a las 4 o 8 semanas para determinar si existe la necesidad de modificar el tratamiento o no. Eh, en pacientes con CUSI con actividad leve a moderada en cualquier extensión se puede utilizar también la budesonide como un tratamiento alternativo para inducir la remisión clínica.
En pacientes con CUSI que han logrado la remisión sintomática por ejemplo, con esteroides orales, se sugiere el uso de las tiopurinas para mantener la remisión completa libre de corticoides. Los esteroides IV, por ejemplo, van a ser el tratamiento de primera línea en caso de CUSI grave. En el grupo de pacientes con CUSI que son esteroides dependientes, el uso de tiopurinas como la azatioprina es más efectivo de manera significativa que la mesalazina para lograr la remisión clínica y endoscópica. Hay que recordar que el uso de los corticoides orales es limitado. La recomendación no es que se utilicen de forma crónica, sino se pueden utilizar de forma aguda para ayudar a la remisión, por ejemplo, de un cuadro grave. Y para cuando queremos dejar a los pacientes libres de esteroides, se puede utilizar las tiopurinas, ¿no? En pacientes con CUSI que no tienen respuesta a los esteroides o las tiopurinas, se puede recomendar el uso del antifactor de necrosis tumoral, que en este caso se utilizan anticuerpos monoclonales. Uno de los más estudiados es el infliximab, aunque ya hoy en el mercado se encuentran otros anticuerpos monoclonales muy útiles. Estos anticuerpos se generaron gracias a la ingeniería genética y lo que hacen es bloquear propiamente a un receptor del factor de necrosis tumoral y evitan que se desencadene toda la inflamación en la pared del intestino. Sobre el tratamiento quirúrgico, la CUSI es una enfermedad crónica que tiene complicaciones que ponen en peligro la vida. El 15 a 30% de los pacientes pueden requerir tratamiento quirúrgico durante la evolución de la enfermedad y las indicaciones del tratamiento quirúrgico pueden ser, pues ya si estas se requieren de forma urgente o si se realizan de forma electiva, dependiendo de las circunstancias. A pesar de los avances en el conocimiento y la eficacia de los diferentes tratamientos médicos de la CUSI, muchas veces suelen requerirse tratamiento quirúrgico en algún momento de la evolución de la enfermedad. Calculamos que un 15-30% de los pacientes tales no van a tener una respuesta satisfactoria. Y según el entorno clínico del paciente en el momento de decidir el tratamiento quirúrgico, las principales indicaciones de tratamiento quirúrgico se van a clasificar en urgentes y electivas. Las indicaciones urgentes pueden ser, por ejemplo, la CUSI grave refractaria al tratamiento médico, el megacolon tóxico, la perforación, el sangrado tubo digestivo. Las indicaciones, por ejemplo, electivas van a ser el hecho de que el paciente sea refractario al tratamiento que se haya instaurado o que haya reacciones adversas a los diferentes tratamientos médicos, la presencia de displasia o cáncer presente en los pacientes con CUSI y la falta de desarrollo físico en los niños cuando ésta aparece de forma temprana. La CUSI grave, manifestada por ejemplo con colitis, o sea, esta fulminante o no, o con colitis tóxica, se puede presentar como la primera manifestación de la enfermedad o presentarse como una exacerbación en el curso crónico de la misma. En esta presentación, además de la inflamación grave y aguda del colon, existen datos de toxicidad sistémica que se suelen observar, por ejemplo, desequilibrio hidroelectrolítico, fiebre, taquicardia, puede haber descenso de la hemoglobina, obviamente aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la proteína C reactiva. Y en estas condiciones el paciente debe permanecer bajo monitoreo continuo, valorando oportunamente la respuesta que se ha instaurado con el tratamiento médico. Como decíamos, inicialmente en casos de colitis ulcerativa crónica inespecífica grave, de forma inicial se utilizan los esteroides IV, ¿no? Eh, en estas condiciones, el paciente debe permanecer bajo monitoreo continuo y en caso de que no haya una respuesta adecuada, el tratamiento quirúrgico de colectomía va a estar indicado en ellos. El megacolon tóxico, por ejemplo, es una dilatación mayor a 6 centímetros del colon transverso
en los cuales va a haber datos de toxicidad sistémica como los ya mencionados. Este se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tienen pancolitis en fase aguda y que requieren, y además en ellos se requiere el monitoreo no solamente con una placa simple de abdomen, sino con tomografía, para decidir el tratamiento quirúrgico oportuno y de esta forma evitar complicaciones como la perforación o que esto lleve a un aumento de la morbimortalidad posoperatoria en estos pacientes. La perforación ocurre más o menos en el 2% de los pacientes con CUSI y obviamente esto conlleva tasas de mortalidad considerables, ¿no? Como hasta el 50%. Esta tasa se incrementa conforme se prolonga el tiempo entre que ocurrió la perforación y que el paciente se operó. Esta condición puede presentarse sin dilatación y sin datos clínicos francos de irritación peritoneal por la disminución de la respuesta inflamatoria por la terapia inmunosupresora a la cual estamos sometiendo al paciente. Los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico deben recibir obviamente un manejo multidisciplinario, ¿no? Y lo ideal es que además los pacientes sean atendidos en hospitales con experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, la principal indicación electiva en el tratamiento quirúrgico de la CUSI es la falta de respuesta o que haya refractariedad al tratamiento médico. En estas condiciones, el paciente no logra una remisión profunda sostenida de la enfermedad, ¿sí? Sin actividad clínica y sin cicatrización de la mucosa, y el paciente se encuentra en un estado crónicamente enfermo, ¿no? Obviamente desnutrido, inmunodeprimido por efecto del tratamiento instaurado, incapacitado y pues obviamente secundario a esto con muy mala calidad de vida, ¿no? Además esto lo va a llevar al desarrollo de complicaciones si no recibe un tratamiento quirúrgico oportuno y adecuado. La presencia de displasia y de cáncer es otra indicación quirúrgica electiva definitiva que pueden tener estos pacientes. Y justamente les pongo esta imagen porque es muy importante resaltarles que la vida no se acaba ahí con el hecho de que un paciente se quede con un estoma. Muchos pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico urgente terminan con un estoma porque es imposible hacer más durante ese procedimiento, es contraproducente y lo ideal es dejar una ostomía en lo que la enfermedad se controla, en lo que el paciente se recupera y se decide un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿sí? En algunos pacientes puede ser adecuado hasta un procedimiento laparoscópico, siempre y cuando estos pacientes se encuentren estables, ¿no? En la colitis, en la CUSI grave refractaria de tratamiento médico, con hemorragia severa, perforación o megacolon tóxico, el procedimiento de elección para cirugía de emergencia va a ser la colectomía con ileostomía terminal. Y esto se los comento porque justamente al hacer la resección de todo el colon, lo ideal es no reconectar el intestino delgado a la parte del recto, sino dejar el recto generalmente se deja en una bolsa ciega, y lo ideal es dejar mejor el intestino delgado abocado a una ostomía, como ustedes lo ven en la foto, ¿sí? Obviamente después, con la recuperación del paciente, con un tratamiento médico adecuado, ya se puede decidir el tratamiento definitivo en ellos, ¿no? Esta es una enfermedad que si se hace un diagnóstico oportuno y a tiempo y se controla su actividad, realmente los pacientes tienen una buena calidad de vida. Si desafortunadamente el paciente fue diagnosticado con alguna complicación como las que hemos enumerado y se requiere de una cirugía urgente con una resección y con el uso de un estoma, hay que cuidar también en ellos la parte emocional. Realmente las primeras semanas, los primeros meses de tener un estoma es traumático para los pacientes, ¿sí? Y justamente les pongo estas imágenes para sensibilizarlos de que tenemos que ayudarles a que se habitúen a él, controlar la enfermedad y después decidir el tratamiento más oportuno para ellos. Esto es todo con respecto a CUSI. Muchísimas gracias.